Constantino el Grande, la manipulación de la Pascua. ¿Alguna vez te has preguntado quién determina qué día se debe celebrar la Pascua? Si no estás familiarizado con esta celebración, déjate detallo lo que implica esta celebración, quiénes la realizan y lo más importante, cómo fue manipulada una fiesta con una fecha que para algunos podría ser la equivocada. El término Pascua proviene del latín Pascha, que a su vez tiene raíces en el hebreo Pesaj. En el judaísmo Pesaj o Pascua judía conmemora la liberación de los hebreos de la esclavitud en Egipto, según lo narrado en el libro del Éxodo en la Biblia. Leamos Números 9 del 1 al 4, que dice: El Señor habló así a Moisés en el desierto del Sinaí, en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, que los israelitas celebren la Pascua a su tiempo señalado, en el día 14 de este mes, al atardecer. Ustedes la celebrarán a su tiempo señalado, la celebrarán conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas. ¿Pero qué mes y quién instituyó este calendario? Leamos Éxodo 12 del 1 al 2, que dice: En la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: Este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Éxodo 13 del 3 al 4, que dice: Y Moisés dijo al pueblo: Acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. Van a salir hoy, en el mes de Abib. Este versículo encontrado en la Biblia detalla que Dios dio un calendario a su pueblo de Israel para que pudieran celebrar la liberación de la esclavitud en Egipto, pero hay un versículo importante donde Dios les indica cómo podrían contar los días para saber en qué mes se encontraban. Leamos Génesis 1:14 y dice: Entonces dijo Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Salmos 104:19. Él hizo la luna para señalar las estaciones. El sol conoce el lugar de su ocaso. Y Salmos 81:3, que dice: Toquen la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta. Es interesante ver cómo Dios desde la fundación del mundo creó a la luna como un instrumento para poder contar los días, los meses y los años. Dios creó el primer calendario mundial y este calendario es lunar, el único calendario original. Salmos 104:19. Él hizo la luna para señalar las estaciones. El sol conoce el lugar de su ocaso. El salmista reconocía a la luna como el único instrumento para tener un calendario correcto. Nunca Dios indicó que el sol fuera el instrumento para guiarse, sino solamente la luna. Ahora bien, comprendido estos puntos, si la celebración de Pascua se tenía que celebrar un 14 del mes de Abib, rigiéndose por el calendario lunar, hoy en día tanto la Iglesia Católica, Ortodoxa y cristiana celebran la Pascua en la fecha correcta. Es aquí nuevamente donde Constantino el Grande vuelve a ser el actor principal para la manipulación de la fecha exacta de la Pascua. ¿Y por qué digo esto? Déjate cuento cómo nuevamente Constantino cambia una fecha importante gracias al Concilio de Nicea. El emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea en la ciudad de Nicea, hoy Iznik, en Turquía, en el año 325 después de Cristo. Constantino había legalizado el cristianismo con el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo y buscaba resolver la disputa teológica que dividían a la iglesia y otros temas eclesiásticos. Uno de estos temas fue la fecha de la celebración de la Pascua, que había sido motivo de disputa en la iglesia durante mucho tiempo. La disputa sobre la fecha de la celebración de la Pascua en el Concilio de Nicea se centraba en diferencias en la práctica entre las comunidades cristianas orientales y occidentales, y estaba relacionada con la forma en que cada grupo calculaba la fecha de la fiesta. En el cristianismo primitivo, la Pascua conmemoraba la resurrección de Jesucristo y su celebración tenía profundas raíces en las prácticas judías relacionadas con las festividades de la Pascua judía. Sin embargo,
Mientras que los judíos celebraban la Pascua, un calendario lunar basado en el ciclo de la luna nueva, los cristianos empezaron a adoptar un calendario solar romano. Las comunidades cristianas orientales, especialmente aquellas en Asia Menor, seguían utilizando un método que se asemejaba más al calendario lunar judío para calcular la fecha de la Pascua. Esto implicaba que la Pascua podría caer en diferentes fechas dependiendo de la luna nueva después del equinoccio de primavera. Por otro lado, las comunidades cristianas occidentales, particularmente en Roma, favorecían un enfoque más estático basado en un cálculo solar fijo, lo que llevaba a que la Pascua siempre se celebrara en un domingo específico después del equinoccio de primavera. La discrepancia entre estos métodos llevó a una falta de uniformidad en la celebración de la Pascua, lo que generó confusión y divisiones en la iglesia. Por lo tanto, en el Concilio de Nicea se discutió este tema con el objetivo de establecer una fecha común para la celebración de la Pascua que unificara a todas las iglesias. Aunque el concilio no logró llegar a una resolución definitiva sobre este asunto en su momento, hoy vemos que tanto la Iglesia católica, ortodoxa y cristiana siempre celebran la Pascua un domingo al año. Ahora bien, ¿no estaba profetizado que iba a llegar el momento en que manipularían la Biblia y cambiarían las fechas que Dios había indicado como estatuto perpetuo? ¿Qué dice Daniel 7:25? Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentarán cambiar los tiempos y la ley. Éxodo 12:14 dice: y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán con fiestas al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Vemos que en estos dos versículos el profeta Daniel ya había visto una revelación que cambiarían. Manipularían una fecha, un calendario no creado por hombre, sino creado por Dios como ordenanza perpetua. Muchos piensan que Constantino vino a salvar, liberar la opresión al cristianismo, pero en realidad vino a cambiar y a manipular el calendario lunar creado por Dios por un calendario humano creado por el emperador Julio César en el año 46 a.C. Este nuevo calendario, conocido como el calendario juliano, fue un calendario solar que seguía el año solar tropical de aproximadamente 365.25 días. Y ahora, en nuestra actualidad, el calendario gregoriano. Este calendario fue introducido por el Papa Gregorio en 1582 como una reforma del calendario juliano. ¿Cómo pueden decir? Somos sabios y la ley del Señor está con nosotros, cuando la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Shalom. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que les será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.